disparos vinieron de allá. Me voy con 2 hombres para ver si están buscando otra salida. Les aviso. Muy bien, Vidal. No se aleje demasiado. Vámonos. Over here. ¿Qué pasó, Chema? Te veo preocupado. Pues sí, estoy preocupado. Nada que se comunica las almas, güey. Seguramente está tratando de convencer a los milicos. Dale chance. Yo, Tostado, ¿qué me tienes? Yo, Chema, hermano. No mores que se abra, hermano, porque se complicó la vuelta. Llegó una mano de parche. Ábrase, hermano. Ah, bueno, pues, se te agradece el pitazo. Vente para acá, para donde quedamos. Hágale, mijo, hágale, nos abrimos. ¡Hágale! Ustedes 2 váyanse por allá. Si ven algo, me avisan cualquier cosa por radio. Terminemos esto, Chema. Sí, ya me dijo el Tostado que tenemos compañía. ¿Pero qué pasó? Pues llegaron Ponce López y todos sus hombres. No sé cómo se enteraron, pero yo ya no puedo hacer nada, Chema. Por favor, vete. Aborten. Ah, bueno, pues, abortemos, güey. Fierro, vámonos. ¡Abortemos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cierren el camión! ¡Vámonos! ¡Hay que ocultarlo bien! ¡Órale! ¡Es pa' hoy, ¡Órale! Tan arriba estabas conectada. Hija de la ch... ¡Suelta esa arma! Si no quieres que te dispare aquí. ¡Suéltala! Atención a todos. El Chema está aquí con su gente. López, ya tengo detenida a la infiltrada. ¡Órale, ¡échenle más hierba! ¡De lado! Ahí luego vemos si podemos recuperar esta merca. Mira, ya llegó este cabrón. ¡Yo, Tostado! Tenemos que abrir, Chema, hermano. Eso llegó, fue un desfile militar. Hey, yo opino lo mismo. Hay que dispersarnos. Chinaski, Sanabria, ábranse aquí con su gente. Ustedes son los que menos bronca tienen. Yo me abro con la mía. Ahí luego nos hablamos. Ojalá así sea, Chema. Vámonos, vámonos. Yo me voy por mi lado. Ah, bueno, pues. Echaron como 3 camionetas, hermano. Eso llegó de gente. Viejo. ¿Y quién la cantó? ¿Qué quieres de desayunar, hijo? ¿Quieres machaca? Todavía tengo de la que traje. Y tortillas de harina también. ¿O quieres unas chimichangas de camarón? ¿Eh? Aquí es muy bueno el camarón, hijo. ¿Sabe una cosa? Ahora que ya se me bajó el coraje, pues me quedé lacio. Ya ni siento nada. A lo mejor, si me hubiera ido con el Chema, pues ahí me... ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Que te mataran por ahí? No, hijo, eso ni lo pienses. Mejor aprovecha que estás lacio para salirte de este negocio de una vez por todas. ¿No dices que ya tienes suficiente feria? Ya me vale madres todo. Sabe que ni siquiera me supo a nada, el veneco. Ya, hijo. No hables así. Que Dios se apiade de nosotros. Si no se quiere apiadar de mí, pues ¿qué tiene? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a mis hijos, doña Elvira? Ahora sí es cierto lo que ustedes están diciendo. El veneco ese, pues era nomás el gato de don Ricardo. No te creas que no se me antoja escupirle unas cuantas verdades al maldito Ricardo ese. No, jefa. Usted no. Eso quisiera él, Pachi. Yo creo que ya es el momento. Me voy a ir a Sinaloa, al mausoleo.
¿Y los voy a enterrar? Dejarlos descansar en paz. Saludcita. Te amo, mi rey. Igual, mi reina. Salud, muchachos. Voy a poner Bueno, ahora sí. ¿Dónde está lo más importante? Revísalo. ¿Está bien o no está bien? Sí, está bueno. Todo está bien, Bueno, mi rey. muchachos, pues ya nada más van a esperar mi confirmación. Los barcos van a estar en Puerto Vallarta. ¿Qué óvole, primates? Pues ya luz verde, compadre, ya. Acá ya se armó la machaca. Híjole, no, todo está en orden por acá. Nosotros ya tenemos los barcos listos. ¿Y qué? ¿Qué hay todo de nuevo por allá? Oye, carnal, ¿Qué hubo? pues dile que se venga. Oye, dice el Damián que te vengas para acá. Sabes que acá hay puro ganado de importación gringo. Y sabes que no hay que pagarles, ¿eh? Les encanta nuestra mercancía. Ah, pues qué mejor. Me parece muy bien. Solo que no te traigas a la Blanquita para acá. No te traigas tortas al banquete, primo. Pues, ¿qué crees que soy o qué? Como tú, cap. Pues jamás haría eso, hijo de la ching. Ahí nos vemos. Adiós. Pues muy bien, muchachos. Ya está. Ustedes se van por su lado y yo por el mío. Muy bien. Perfecto. Hasta luego, encantada. Un placer. señor. Bueno, vayan preparando todo. Dame besito. ¿Cómo que no? Pues ya está todo, ya. Chingón. Bueno, a separarnos. ¿Tienen la ruta de escape? No te preocupes, Chema, que vos selva es selva, nosotros estamos acostumbrados. Yo sé que no hay tiempo, pero quería confirmarte que personalmente me voy a bajar a la frontera entre Ecuador y Perú para despacharte toda la coca desde la base. Eso está ching... ¿Por qué no lo arreglan entre ustedes? Me hablan. En cuanto tengan algo, yo le entro. Fresas, viejo. Chema, que esa vuelta ya quedó cuadrada aquí con el Pelusa, ¿sí o qué? Señor. No, pues si yo sabía que se iban a llevar bien, Es mejor trabajar en sociedad. Bueno, vamos a darle a eso porque no sabemos si vamos a recuperar esta merca. Cuídate, pues. Sí, igual, toro. ¿Cómo está? Cuídense. Ahogada, ¿no? Dale. ¡Pelusos! Ocurra moverte, cap. Te mueres. Tanto gusto, compa. Por fin voy a poder comprobar al más alto nivel si todo lo que se decía en esta región es cierto. Muévete. ¡Párate! Con la captura del cap de Chinaski, todo terminó de irse a la ching. Y el escándalo reventó bien fuerte. En toda la prensa y la televisión se platicaba que la CIA estaba usando al narco para promover y financiar los conflictos políticos en Centroamérica, corrompiendo agentes locales en toda la región. Mi nombre empezó a sonar por todos lados. El Chema Venegas, como encargado de mover los hilos con cargamentos de coca. Ni el pinche güero pudo hacer nada para salvar a la Salma. Terminé siendo el más buscado. Una obsesión pa' Ponce, que no tenía que ser muy inteligente para saber que Salma se había metido con él por instrucciones mías. Pero igual yo no la iba a dejar sola. Eso ni madres. Y ahí le mandé al que sería mi abogado después, el buen Meneses.
Cap de Ponce logró separarnos. Pero a pesar de él y del reclusorio, la Salma y yo estábamos juntos. Tan juntos como la última noche que nos vimos. Lo que no sabía yo es que pronto eso iba a ser de a de veras. Carnal, sabes qué pinche gusto me va a verte, güey. Espera, esto es para ti. ¿Y esto para qué? ¿Cómo para qué? Para que nos la tomemos, güey. ¿Eh? Acá. Yo. Que esa no es la que le regalaste a la Salma. ¿A poco no la traía cuando la agarraron? No, me la dio antes de que la agarraran. Ah, de haber sabido, no lo hubiera dejado que se metiera en ese pe... Jefa, te voy a decir una cosa. No la voy a abandonar. Ni a ella ni a su mamá. Yo le juro que voy a hacer todo lo que pueda para sacarla de esa cárcel. De seguro eso te pegó mucho a ti también, hijo. Chema, buenas noticias. Ya sabemos que Tiznaos hizo el capitán del Almenar. Está en la costa este, Puerto Vallarta. Rojito, ya lo localizamos, carnal. Salud, compa. Comenzamos a prepararlo todo. Había una deuda muy grande que saldar con Ricardo y sus primos. El golpe que debería haber logrado calmar la sed de venganza del Rojo. Hola. Hola. Me dijeron que ya te vas. Sí, así es. Me enteré de lo de tu novia, la policía, que era mujer del Chema. Me hubiera encantado decirte te lo dije, pero la verdad es que no te lo dije porque ni yo lo sabía. Lo que sí sabía es que no era una mujer de fiar, pero pues eso tampoco te lo dije. A lo mejor porque estaba muy dolida. Mira, Clara, lamento mucho no haberte podido corresponder como tú esperabas. ¿Te enamoraste de ella? Por Dios, ¿hasta dónde un hombre como yo se va a enamorar? Por Dios, yo ya no creo en eso. Yo tampoco. Tú me enseñaste más a creer en esto. En los cuerpos que aprenden a conocerse sin que el corazón se meta. A ver, un momento. ¿Me estás utilizando? ¿Tienes algún problema con eso? No. No voy a sufrir por esto. No es posible que me hayas abierto las puertas a estas delicias y luego me abandones así como así. Me hiciste falta, cabrón. Ahora me pagas con retroactivo, ¿eh? ¿Qué pasó, Amandita? Yo no recuerdo bien que la pasábamos, ¿eh? ¡Estás borracho, güey! ¡Suéltame! Yo solo vengo a recuperar lo que es mío y quiero volver a tener. Era, me perdiste un chingo. No estoy tan seguro de eso, Jariosita. ¡Lárgate de mi casa si no quieres que te meta un pinche plomazo! ¡Órale, cabrón! ¡Ya, perdón! ¿Sabes cuál siempre ha sido tu problema, Saúl? Que nunca quisiste servir para nada. Por eso estás en el piso como la mierda que eres, güey. ¡Salte de mi casa! ¡Órale, cabrón! ¡Tú eres todo lo que tengo! ¡Tú eres mi esposa! ¡Tú eres mi amante! ¡Tú eres mi amiga! No,
Yo era tu amiga y ahora ya no soy ni eso. Y nunca, jamás me tuviste. ¡Lárgate de aquí! ¡Órale, lárgate! Acabamos hasta con los floreros, con los hijos de la fregada de los Paiva, primos de Almenar, con todo el ejército de guaruras que tenían, con las viejas que los acompañaban, con todos, menos con el maldito Ricardo. ¿Sí, Ricardo? Morra, escúchame. Nos emboscaron. Estoy en un bar y estoy vivo de milagro, hijo de la chica. Voy a mandar por ti. Nos vemos en un lugar intermedio. Escúchame, tienes que hacer lo mismo que yo, ¿me oyes? No, mira, escúchame, Cap. Llegó el momento de acabar con todo esto.